En esta oportunidad he elegido una revista titulada Probabilidad de falla cardíaca aguda en enfermedad renal crónica, la cual fue publicada en el año 2021. Como una pequeña introducción acerca de este tema de la probabilidad de falla cardíaca aguda en enfermedad renal crónica, hay que tener en cuenta ciertos términos importantes que más adelante nos va a ayudar demasiado, ¿no? Hay que tener en cuenta de que tanto la enfermedad renal crónica como la insuficiencia cardíaca crónica van a ser entidades con gran impacto en todo el mundo. No solo en nuestro país, sino en todo a nivel mundial. Y se preguntarán por qué. A mi consideración creo yo de que es de gran impacto porque, porque se ven afectados aquí la morbilidad, la mortalidad, también vamos a tener la calidad de vida de los pacientes. A la vez van a estar incluidas los costos económicos que ocasionan para los sistemas de salud, ¿no? Es por ello de que vamos a tener también aquí una de las causas más importantes a nivel mundial de muerte, la cual va a ser la enfermedad cardiovascular, ¿no? Y, y esto va a ser una de las patologías con importancia creciente, las cuales van a estar asociadas a enfermedades cardiovasculares, es lo que vendría a ser la enfermedad renal crónica, ¿no? Ya adentrándonos un poco más al artículo, hay que tener en cuenta de que la población que se tomó en cuenta, fue una muestra de 214 pacientes, de las cuales fueron 111 casos y 103 controles en el periodo comprendido de enero a diciembre del 2019. Estos fueron un año, un año de las cuales se hizo el estudio, ¿no? Pero se publicó y se aceptó el artículo en el año 2021. En cuanto a la metodología, este artículo se va a tratar de un comparativo con casos definidos como pacientes con enfermedad renal crónica en cualquier modalidad de tratamiento sustitutivo renal que fueron ingresados al servicio de urgencias por falla cardíaca aguda, comparados con controles definidos como pacientes con enfermedad renal crónica en cualquier modalidad de terapia sustitutiva renal que ingresaron por otro diagnóstico diferente a lo que vendría a ser falla cardíaca aguda, ¿no? Es por ello que para medir el BNP en los casos se utilizó ¿qué cosa? El sistema automático multiparamétrico de inmunoanálisis minividas de Biomedics, el cual, ¿de qué se trata? Es un sistema de inmunoensayo compacto que va a estar basado en tecnología ELFA, y en este artículo no se hizo el estudio a todas las personas, ¿no? Se excluyeron a distintas personas, como por ejemplo se excluyeron a pacientes con trasplante renal, también a mujeres embarazadas, a pacientes con insuficiencia hepática crónica y también con ventilación mecánica invasiva, ¿no? Ahora, el presente estudio se basó en los códigos y normas internacionales vigentes para las buenas prácticas en la investigación clínica. Fue del tipo sin riesgo. ¿Por qué menciono que fue sin riesgo? Porque no implicó maniobras o actos que los comprometieran tanto la integridad física, moral o de algún aspecto de la salud de los participantes, ¿no? También hubo un análisis estadístico de las cuales se encontró la frecuencia y la proporción de las variables cualitativas, tanto para casos como para controles, y se obtuvo la media y la desviación estándar para variables cuantitativas. Ahora, para poder buscar relación entre las variables categóricas, se utilizó la prueba no paramétrica, la conocida chi cuadrada, y para poder buscar una relación
entre variables cuantitativas de distribución normal, se utilizó una correlación de Pearson, y ya para variables cuantitativas pero de distribución anormal se empleó la correlación de Spearman. Y para poder identificar la probabilidad de que las variables influyeran en la presentación de la falla cardíaca aguda, se empleó lo que vendría a ser una regresión logística binaria que se determinaron razones de momios e intervalos de confianza a un 95%. El tipo de estudio de este artículo fue un estudio observacional y retrospectivo de casos y controles. En cuanto ya adentrándonos a los resultados, como bien lo mencioné anteriormente, se analizaron los datos de 214 pacientes, de las cuales 111 fueron casos y 103 fueron controles. Aquí la edad de los pacientes comprendió de los 18 a los 91 años, de los cuales no hubo una diferencia significativa al comparar la media de edad de los grupos, ¿no? Asimismo, como podemos ver aquí en este cuadro, la mayor cantidad de pacientes fueron hombres, es decir, de un 65%. Tampoco existió una relación significativa entre el sexo y ser catalogado como caso control. El síntoma con mayor frecuencia entre los casos presentes fue la disnea. También hay que tener en cuenta de que hubo una diferencia significativa en la frecuencia cardíaca, la presión arterial y los niveles de BNP, que es los niveles de péptido natriurético tipo B, entre casos y controles, así también como el número de antihipertensivos tomados en cada uno de los grupos, y se encontró la ingesta de ninguno hasta 5 médicos antihipertensivos diferentes al ingreso del paciente, ¿no? Ahora, ya en cuanto acá a este cuadro que podemos ver aquí, nos podemos centrar de que la comorbilidad que se encontró con mayor frecuencia, tanto para los casos como para los controles, fue la hipertensión arterial, lo cual estuvo presente en un 88.79%, seguida por la diabetes mellitus, encontrada en el 23.83% de los pacientes, y ya las demás comorbilidades se encontraron en menor cantidad, como podemos ver aquí el EPOC y el hipotiroidismo. En la siguiente tabla, podemos observar de que el grupo de medicamentos que los pacientes con enfermedad renal crónica tomaban con mayor frecuencia antes de ingresar al servicio de urgencia fueron los calcioantagonistas en un 55.14%, seguidos de los antagonistas del receptor de angiotensina 2, conocido como ARA2, en un 54.2%. Después vamos a tener a los alfa bloqueadores en un 20.56%. Después los diuréticos en 20.1%. Los IECA en un 19.62%. Los bloqueadores en un 16.35%. Y por último vamos a tener los nitratos en un 4.67%. En cuanto a la conclusión, se llegó a la conclusión de que los pacientes con enfermedad renal crónica, con hipertensión arterial, que usaron 3 o más antihipertensivos, es decir, el empleo de IECA, ARA2 y diuréticos, y en diálisis peritoneal, tuvieron mayor probabilidad de poder presentar una falla cardíaca aguda, ¿no? En contraste, los pacientes que tenían hemodiálisis presentaron una menor probabilidad, o sea, hubo un cambio total. Después hay que tener en cuenta de que se requiere una mayor cantidad de estudios para poder incluir variables importantes de análisis, como los mencionados,
y para poder establecer casualidad entre estos factores y la falla cardíaca aguda en pacientes con enfermedad renal crónica, ¿no? En cuanto a la importancia ya del estudio, según mi punto de vista, el estudio se identificó mayormente en la probabilidad de falla cardíaca aguda en pacientes con enfermedad renal crónica en el servicio de urgencia. En este sentido, teniendo en cuenta estos puntos mencionados anteriormente, el antecedente de hipertensión arterial y la toma ya sea de 3 o más antihipertensivos antes del ingreso de los pacientes, fueron factores muy importantes para el desarrollo de falla cardíaca aguda. También se puede encontrar de que la probabilidad de poder desarrollar falla cardíaca aguda era mayor en pacientes con diálisis peritoneal y menor en pacientes usuarios de hemodiálisis, ¿no? Es por ello de que múltiples publicaciones y puntos de vista han referido de que el tratamiento con diálisis peritoneal de forma aguda en pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada da como resultado una disminución de edema y va a dar también como resultado una mejoría de la sintomatología clínica, una normalización de la natremia y una disminución de la presión de enclavamiento pulmonar, y también una restauración de la respuesta diuréticos o hasta incluso la mejoría del filtrado glomerular, ¿no? Y también tiene que tomarse en cuenta y considerarse de que las dificultades técnicas de la diálisis peritoneal intermitente realizada de forma aguda hacen de que mayormente, se prefieran los métodos de ultrafiltración extracorpórea como una terapia de rescate, ¿no? Eso sería todo. Gracias.